Dime una cosa, ¿tú has visto cómo bailan los irlandeses? Mira a estas chicas, por ejemplo. Te apuesto a que detrás de esos pocos minutos de baile hubo muchas horas de práctica, pero ¿cómo crees que hayan sido sus ensayos? Seguro que al principio tardaban varias horas en ensamblar la coreografía y cometían muchísimos errores, pero con el tiempo y la práctica al final lo logran en tan solo unos minutos y casi sin equivocarse. Si graficáramos el tiempo que tardaban en ensamblar la coreografía completa en cada ensayo, veríamos algo más o menos así. Si te das cuenta, cada vez van tardando menos tiempo en lograrlo, y si graficáramos sus errores, veríamos algo más o menos igual. Y me dirás, pero Ángel, ¿y esto a mí qué me importa? ¿Qué diablos tiene que ver esto con la psicología animal? Yo vine a ver un video de psicología animal. Bueno, pues para que lo sepas, mira este par de patrones. ¿Te parecen familiares? Pues el de acá se obtuvo al medir el tiempo que tardaba una rata en llegar al centro de un laberinto por comida. Y el de acá se obtuvo de medir cuánto tiempo tardaba un gatito en aprender un patrón de respuestas para escapar de una caja. 3 especies, 3 conductas distintas y 3 situaciones completamente diferentes que dejan el mismo rastro matemático. ¿Cómo puede ser? Tal vez te parezca poco, pero este par de descubrimientos de hace más de un siglo fueron quizás la primera evidencia científica que nos hizo creer que podíamos estudiar el comportamiento humano sin necesidad de usar personas. ¿Pero realmente se puede? Todo empezó en las décadas alrededor de 1880. Para este periodo ya teníamos más o menos claro que había similitudes anatómicas, estructurales y en general biológicas entre el ser humano y otros animales. Así, por ejemplo, gallinas, perros, ratas, humanos, delfines, ranas y caballos tenemos los mismos órganos para respirar, para bombear sangre, para digerir e incluso tenemos esqueletos increíblemente parecidos, aunque adaptados para diferentes cosas. A raíz de esto se piensa que todas las especies existentes de todos los reinos de la vida, incluido el ser humano, son descendientes de un mismo ancestro común y que por tanto compartimos un mismo origen biológico. Todo esto es parte de lo que llamamos continuidad biológica entre especies, similitudes orgánicas entre distintas especies que tenemos porque todas compartimos un mismo origen. Hasta hoy tenemos claras las similitudes que hay entre los seres humanos y el resto de los animales, pero si habláramos de similitudes psicológicas, como que la gente se pierde un poco. Muchos incluso dudan que pueda haber comportamiento psicológico en los animales. Quizás porque tienen la idea de que estudiar psicología es igual a estudiar procesos mentales. ¿Y cómo va a experimentar un animal procesos mentales como la reflexión, la creatividad y la inteligencia? Por favor, qué blasfemia. How dare you? Lo cierto es que esta idea de psicología es errónea. Lo más correcto es decir que la psicología estudia la interacción recíproca entre un organismo completo y aspectos particulares de su entorno, lo cual se traduce en 2 palabritas: comportamiento individual. Ya si en esta interacción se dan los fenómenos a los que denominamos vulgar y genéricamente mentales, pues esto no implica que estudiar psicología se reduzca a estudiar esos eventos. Vamos, es que una interacción organismo-entorno puede ocurrir hasta en las plantas y las bacterias, así que la psicología no es una ciencia que trate solamente del ser humano. ¿Entendiste? A ver, que tampoco es que cualquier interacción organismo-entorno sea psicológica, eso ya te lo expliqué en este video. Pero entonces, así como hay continuidad biológica entre especies, ¿también hay continuidad psicológica entre especies? Muchos creemos que sí, incluso el propio creador de la teoría evolutiva parecía creerlo. Charles Darwin, en su libro The Expression of Emotion in Men and Animals de 1872, comparaba las expresiones faciales de los seres humanos con las de otros animales que parecían tener similitudes. Por ejemplo, esa mueca de contraer los labios y enseñar los dientes cuando vemos algo desagradable luce muy parecido a la respuesta que tienen algunos carnívoros cuando se sienten amenazados. Es decir, que ambas tendrían un mismo origen o quizás serían un remanente de una etapa evolutiva anterior de ambos. Vamos, que la idea de continuidad psicológica es casi tan vieja como la propia teoría evolutiva. Pero si existe esta continuidad psicológica, ¿cómo la estudiamos? ¿Pueden los animales experimentar fenómenos mentales que creíamos exclusivamente humanos, como la reflexión, la creatividad y la inteligencia? ¿Cuántos comportamientos compartimos con otras especies? ¿De qué color es mi calzoncillo? Con estas preguntas y una clara influencia de las ideas darwinianas comenzó todo hace más de
100 años, y uno de los primeros en tratar de responderlas del mismo modo naturalista que él fue George John Romanes, un seguidor del trabajo de Darwin que intentó aplicar la teoría evolutiva pero a la mente en lugar de a los organismos como lo había hecho Darwin. El pobre no sabía en lo que se metía. Romanes es considerado convencionalmente el iniciador de la psicología comparada, y en 1883 publicó el primer libro sobre este tema titulado Animal Intelligence. Posteriormente, Romanes elaboró un árbol de la evolución mental, que en lugar de especies tenía términos psicológicos en sus ramas, ascendiendo desde las funciones mentales menos complejas hasta las más complejas. El árbol tenía niveles jerárquicos como escalones, en los que colocaba algo así como el grado de evolución mental al que llegaban algunos animales, mientras que los comparaba con algún nivel del desarrollo mental humano. Pero vamos, es que en esta escalera mental incluyó hasta las medusas y las anémonas. ¿Te imaginas qué fuerte adjudicarle funciones mentales a un animal que no tiene cerebro? Y sí, su trabajo era increíble y novedoso, pero tenía un pequeño problema, y es que en sus escritos no había ni rastro de evidencia cuantitativa o matemática que respaldara sus afirmaciones, salvo unas muy ocasionales marcas de tiempo cuando estudiaba las abejas. Y pues lo siento, pero la ciencia tiene un gusto bastante malvado y enfermizo por los números, entonces su trabajo no fue muy relevante. Peor aún, sus registros eran apenas descripciones cuantitativas casi casuales de comportamientos que él juzgaba como similares al nuestro, pero en los animales. Registros que incluso han calificado como descuidados y sesgados. Al final su trabajo no fue de mucha utilidad para la comunidad científica, por lo menos la psicológica. Pero bueno, inició formalmente la tradición de comparar al ser humano con otros animales mediante categorías psicológicas, además de que intentó hacerlo del mismo modo naturalista que Darwin, y por eso se le respeta. Después del trabajo de Romanes hubo bastantes científicos que intentaron estudiar el comportamiento animal, pero en condiciones un poco más controladas como las de un laboratorio. Todo esto, claro, procurando no alejarse demasiado de las condiciones naturales en las que vivían los animales. Un psicólogo, Linus Ward Kline, en 1897, aconsejado por un biólogo, comenzó a utilizar ratas en los experimentos psicológicos. Esto debido a que eran muy baratas de mantener y además eran muy fáciles de utilizar y de observar. Y bueno, esta práctica se adoptaría en prácticamente la mayoría de los experimentos del futuro cercano. Es que la rata se volvió en verdad un símbolo de la psicología. De los primeros experimentos psicológicos con ratas, para mí resalta el trabajo de alguien en particular que iniciaría otra tradición legendaria en la psicología animal. Hablo de Willard Stanton Small, quien en 1901 realizó una réplica modificada en miniatura del laberinto del Hampton Court Palace para estudiar cómo las ratas aprendían sus hábitos naturales. Escogió el laberinto porque, según él, se parecía bastante a las condiciones naturales en las que vivía la rata de campo, que vivía en madrigueras hechas con túneles estrechos e interconectados. Y es que a partir de los experimentos de Small, utilizar ratas en laberintos para estudiar el aprendizaje animal se convirtió casi en algo obligatorio, o quizás no obligatorio, pero sí era el tipo de experimentos favorito de los psicólogos de esa época. Small dejaba a una rata explorar el laberinto toda la noche y al día siguiente colocaba alimento en el centro y a la rata en la entrada del laberinto. Luego describía el recorrido que hacía desde la entrada hasta la comida. Desde que se introduce a la rata hasta que llega a la comida se considera un ensayo. Una vez que la rata llegaba a la comida se repetían varios ensayos más. Todo este procedimiento lo repitió con muchas ratas. Small notó que en cada ensayo las ratas tardaban cada vez menos en llegar al centro del laberinto y lo hacían cometiendo cada vez menos errores. Para descartar que las ratas pudieran estarse guiando por su sentido de la vista, Small hizo algunas modificaciones como cambiar la orientación de la luz, colocar pósters rojos en los callejones sin salida e incluso introdujo ratas que habían quedado aparentemente ciegas por una enfermedad. Increíblemente, nada de esto parecía cambiar la manera en la que aprendían el camino. Incluso las ratas ciegas parecían aprender el laberinto de la misma manera que las ratas sanas. También descartó que se pudieran guiar por el olfato, porque notó que las ratas no seguían su rastro de ensayos anteriores, ni buscaban llegar a la comida por ningún lado de afuera de la cámara central. Y el oído, pues bueno, aunque tuvieran un sonar de murciélago, este no les podía dar ninguna información sobre dónde estaba la comida. Small concluyó que sus ratas se guiaban por sensaciones tactomotoras, como si la rata asociara su propio movimiento y sus sensaciones con una llegada más rápida a la comida. Vaya, un aprendizaje por asociaciones. El maldito problema con Small fue
el mismo que con Romains. Small se negó a tomar registros cuantitativos del tiempo y la cantidad de ensayos o la cantidad de errores porque creía que no eran indicadores adecuados, precisos ni certeros de los procesos mentales internos de las ratas, como si hacer descripciones anecdóticas subjetivas y especulaciones infundadas fuera más útil. Y es que 3 años antes, en 1889, otro científico llamado Edward Thorndike había publicado una compilación de experimentos sobre inteligencia animal. Uno de los más famosos consistía en meter a un gatito en una caja con varios mecanismos y palancas que tenía que abrir para conseguir la comida que colocaba afuera. Para salir y comer, el gatito debía presionar algunos pedales, jalar algunos cordeles, levantar algunos seguros. Desde que se introducía al gato en la caja hasta que lograba salir se consideraba un ensayo. Pero a diferencia de Romains y Small, Thorndike sí tomó registro riguroso del tiempo que tardaban sus gatos en lograr la tarea, es decir, el tiempo que duraba cada ensayo. Y al graficar esos registros encontró esto. Como ves, el gato tardaba cada vez menos tiempo en salir, además de que reducía significativamente la cantidad de conductas con las que intentaba hacerlo. Es que al principio el gatito intentaba cualquier cosa para salir, pero al final hacía solamente lo necesario. A Small esto literalmente no le significaba nada. Las marcas de tiempo le parecían irrelevantes, pero es que Thorndike pudo incluso hasta formular leyes de sus investigaciones. La más famosa es la ley del efecto, que establecía que de varias respuestas dadas a una misma situación, las que vayan acompañadas o seguidas de satisfacción para el animal serán las que queden más firmemente conectadas con la situación. Fin de la cita. Así, las conductas mejor asociadas de este gatito a la situación de la caja, pues eran las de jalar cordeles y pisar pedales, en lugar de rasguñar a lo loco o tratar de meterse por un hueco para conseguir la comida, porque jalar cordeles y pisar pedales era lo que estaba mejor asociado a las consecuencias gratificantes. A Small esta situación del gato le parecía muy artificial, muy poco natural, pero vamos, es que sus propios registros tampoco permitían afirmar nada con seguridad, así que quien tuvo que venir a salvar el día fue nada más y nada menos que John Brodus Watson. Watson criticó severamente el trabajo de Small, dijo que sus registros cuantitativos pues no eran muy útiles y que sus conclusiones sencillamente no tenían datos que las sustentasen, así que en 1907 publicó una replicación de los experimentos de Small, pero bastante más diferente. ¿Qué tuvo de diferente su replicación? Pues que Watson sí tomó registros rigurosos tanto del tiempo que duraban los ensayos, el intervalo entre ensayos, la cantidad de ensayos suministrados, etcétera, etcétera. O sea, por favor, mira qué belleza de registros. Cabe mencionar que él tampoco dejaba que las ratas exploraran el laberinto desde una noche antes. Esto porque de haber o no haber aprendizaje durante este periodo era algo que Small sencillamente no registraba. Con esta replicación, pero ahora bien parametrizada, Watson confirmó que las ratas tardaban cada vez menos en hacer el recorrido, pero es que además de eso, para confirmar las hipótesis de Small sobre que los sentidos de la vista, del oído, del olfato e incluso el tacto no eran lo que guiaba a la rata en el laberinto, pues hizo un montón de experimentos muy interesantes y a veces hasta un poco dolorosos de leer. Para asegurarse que las ratas no pudieran orientarse con la vista, a algunas les extirpó los globos oculares. Con los mismos fines, a otras les extirpó el bulbo olfativo, a otras les inutilizó el oído medio, a otras más les anestesió las plantas de las patas para que no sintieran nada al caminar, a otras les cortó los bigotes y a otro grupo más les hizo cruzar el laberinto mientras lo recorría una poderosa corriente de aire, además de otros experimentos como girar el laberinto e introducir a la rata desde diversos puntos del mismo. Vamos, una verdadera locura de experimentos. Yo creo que todos los que se le ocurrieron, y ahora sí con parámetros variables y resultados muy bien registrados. Sorprendentemente, y ahora sí con evidencia cuantitativa que lo sustentara, comprobó que ninguna de estas mutilaciones o alteración de variables había influido en la forma en la que las ratas aprendían el laberinto. Es que parecía que las ratas no dependían de ninguno de sus sentidos para orientarse, y de todos esos experimentos rescatamos este par de gráficas, la de los gatos de Thorndike y la de las ratas de Watson. Este par de representaciones gráficas se ven extremadamente similares a pesar de haber sido obtenidas con dos especies distintas realizando dos tareas diferentes y en situaciones completamente distintas también. Y eso jamás lo habríamos podido observar de haber seguido haciendo registros como los que hacía Small. Y no solamente eso, sino que esta tradición de la cuantificación rigurosa ya hasta les había permitido generar las primeras leyes del comportamiento. O sea, es que muchas personas ni siquiera creen que puedan existir leyes en psicología, pero vamos, las primeras existen desde hace más de un siglo, o quizás desde un poco antes.
Bueno, estaba muy cool esto de mutilar animales y ver cómo se comportaban después de eso, pero los estadounidenses como Watson no fueron los primeros en hacerlo y relacionarlo con la psicología. De hecho, desde la década de 1860 se estuvo desarrollando una tradición científica mucho más dura, pero esta vez en la antigua Unión Soviética, donde hubo varios científicos que trataron de explicar aspectos psicológicos, pero a través de la fisiología. Y yo creo que esta fisiología soviética cambió el rumbo de la psicología para siempre. Uno de los primeros investigadores de este enfoque fisiológico fue Iván Sechenov, a quien le interesaba saber cómo lográbamos inhibir algunos reflejos que eran aparentemente involuntarios, pero de manera más o menos voluntaria, como contener un estornudo o aguantar un ataque de risa, reflejos automáticos que lográbamos inhibir de alguna manera. La primera hipótesis de Sechenov fue que el causante de esta inhibición era el cerebro, y lo vino a comprobar de una manera bastante interesante y un poco fría. Sechenov hizo un experimento con ranas, a las cuales colgaba con el cerebro expuesto, mientras tanto sumergía alguna de sus patas en ácido diluido. Las ranas respondían al ácido retirando la pata de inmediato, pero él notó que si estimulaba ciertas estructuras cerebrales, específicamente las centrales, conseguía que este reflejo de retirada redujera su intensidad o se retardara, comprobando así una influencia inhibitoria proveniente del cerebro. Sechenov, muy confiado de que el cerebro tenía su influencia sobre los reflejos, publicó más tarde un larguísimo artículo titulado Los reflejos cerebrales, y aseguró que la psicología debería centrarse en estos procesos fisiológicos a nivel del cerebro. También dijo que la psicología era una ciencia muy atrasada, en lo cual no estoy tan en desacuerdo, y que si queríamos estudiar los fenómenos psíquicos en el ser humano, deberíamos usar como material primario los procesos psíquicos de los animales, mejor dicho, de otros animales. Décadas más tarde, un respetadísimo fisiólogo llamado Iván Pavlov descubrió por accidente un suceso que, créeme, lo cambió todo. Iván Pavlov estaba sumamente interesado en la precisión y sincronía con la que trabajaba el sistema digestivo, pero esto de mutilar animalitos y estudiar el funcionamiento de sus órganos en los instantes previos a su muerte, pues a Pavlov no le gustaba nada. Para evitar esos crueles sacrificios, Pavlov inventó varios métodos para estudiar los procesos fisiológicos de los animales, pero mediante operaciones menores y asegurando lo más que pudiese que los animalitos tuvieran vidas largas y saludables después de los experimentos. De verdad, uno ve su cara y no se imagina que fuera una persona tan buena. Uno de sus procedimientos más habituales era el de la alimentación simulada, que consistía en darle comida por el hocico a un perrito, pero sacándola por un tubo antes de que ésta llegara al estómago. Luego, con otro tubo, extraía el jugo gástrico, pero en estado puro, sin que éste estuviera contaminado por la comida, y luego lo vendía como remedio para dolencias estomacales. Sí, lo sé, la gente del siglo pasado tenía remedios muy raros, pero vamos, obtenerlo era como engañar el estómago de los perritos. Todo genial hasta aquí, pero un día notó algo muy interesante. Notó que los perritos empezaban a segregar jugo gástrico incluso antes de haber probado la comida. Bastaba con que la vieran a lo lejos o incluso con que vieran a la persona que se las llevaba. O sea, por favor, quiero que te imagines el asombro que debió tener este fisiólogo que llevaba años estudiando el sistema digestivo al ver de pronto que no necesitaba darle comida a sus perritos para que comenzaran a digerir. Es que nadie se lo esperaba. A raíz de este descubrimiento accidental, Pavlov en el futuro desarrollaría un procedimiento que hoy conocemos como condicionamiento clásico, del cual por cierto ya te hablé en este video. El ejemplo más conocido es este, en el que se logra que un perrito produzca saliva al escuchar el sonido de una campana. Esto se consigue presentando repetidamente un estímulo después de otro, primero la campana y luego la comida. La respuesta de producir saliva se anticipa a la comida mediante el sonido de la campana, como si la campana anunciara la comida, logrando así que el perrito salive ante el sonido, incluso si no recibe comida después. Este es uno de los principios más elementales del aprendizaje y se obtuvo a raíz de sus experimentos. Él jamás dejó de referirse a sí mismo como fisiólogo, pero sí supuso que su método serviría para conocer los estados psíquicos tanto de los seres humanos como de los otros animales. Algunas de sus pretensiones más ambiciosas incluían dar una explicación al lenguaje a través de este proceso. Estos estudios sobre condicionamiento fueron publicados en 1906, así que ya estaban sobre la mesa todos los factores que se necesitaban para comenzar a construir las primeras teorías del aprendizaje, la idea de continuidad biológica, las primeras leyes del aprendizaje y la tradición fisiológica con el reflejo como unidad de análisis. Pero bueno, hasta este punto de la historia todo eran principios aislados
raros y hasta cierto punto inconexos, muy interesantes, pero que en sí mismos no daban una explicación completa de la conducta, o que al menos pretendiera hacerlo. Y claro, aún me falta explicarte cómo pasamos de estudiar animales en laberintos y cajas a elaborar complejísimos programas de planeación social a partir de la evidencia que estos nos daban. Así que si quieres saber cómo logramos aplicar el conocimiento que obtenimos estudiando ratas en cajas a crear tratamientos para pacientes psiquiátricos y explicar la religiosidad humana, pues tendrás que esperar hasta el siguiente video. Y bueno, otra cosa muy importante es que tampoco quiero que te vayas con la idea de que todos los autores que te acabo de mencionar son los únicos que han escrito sobre psicología animal. La psicología animal es un campo muy pero muy amplio, y es más, seguramente tú también conoces algún experimento sobre psicología animal muy interesante, así que házmelo saber en los comentarios. Pero en fin, soy Ángel Cortés, soy psicólogo interconductista, y si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte en este botón de aquí, y mientras puedes ver este otro video. Cuando ya tenga la segunda parte de este video te la dejaré por aquí seguramente. Y muchas gracias por ver este video.